Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, porque un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas que se hace el árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Pues sí, Señor, Papito Dios, Papito amado, Señor, en esta mañana nos colocamos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor. Te damos gracias, Señor, Padre bendito, porque por medio de tu palabra, Señor, somos un pueblo bienaventurado, bendecido, Señor. Gracias, Papito Dios, porque nos has sacado del lodo cenagoso, Señor. Porque tu mano, Señor, sigue extendida con poder y misericordia en cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Padre amado, porque tu misericordia, Señor, es grande, Señor, porque nos das más de lo que nosotros nos merecemos, Señor. Gracias, Padre amado. No tenemos palabras, Señor, para decirte, Señor, pero daremos testimonio, Señor, nosotros tus hijos, Señor, y conocerán tus maravillas, Señor, en toda parte, en todo rincón, al norte, al sur, al oriente y al occidente, Señor, y sabrán de lo extraordinario que eres, Señor, porque solo tú eres el primero y el único, Señor. Padre bendito, en esta mañana hemos orado en tu precioso nombre y con el poder del Espíritu Santo, Señor. Síguenos llenando más y más de ti, Señor.
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan, se le dará una piedra? Oh sí, Señor, Papito Dios, Papito amado, Señor, y en esta mañana nos colocamos delante de ti, Señor, una vez más con un corazón contrito y humillado, Señor, Papito Dios, en esta mañana, Señor. Estamos ante tu presencia, buscando de tu favor, Señor, buscando de tu rostro, Señor. Síguenos dando hambre y sed de ti, Señor, Padre bendito, para que nosotros, Señor, podamos obtener, Señor, por medio de tu palabra, esa paz, ese regocijo, Señor, Padre bendito, para que podamos, Señor, descargar, Señor, todas nuestras cargas, Señor, y que sean más ligeras, porque en tu presencia, Señor, Padre bendito, Padre amado, Señor, nuestras cargas son ligeras, Señor. Y en esta mañana, Papito Dios, Papito amado, te pedimos que nuestras oraciones lleguen como olor grato a tu presencia, Señor, Padre bendito. Nos cubrimos con tu preciosa sangre, Señor, esa sangre que limpia, Señor, esa sangre, Señor, Padre bendito, que limpia todo pecado, Señor. En esta mañana hemos orado en tu precioso nombre y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí Díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de
Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío es quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh sí, Señor, Papito Dios, Papito amado, Señor, en esta mañana nos colocamos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, Padre bendito, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, Señor. Hoy en esta mañana, Señor, Padre bendito, colocamos delante de ti, Señor, la vida de nuestros apóstoles, Señor, sus hijos, su familia, toda la familia pastoral, Señor. Hoy en esta mañana, Señor, te entrego la vida de mi pastor Germán, mi pastora Cristina, sus hijas, Señor. Sigue sustentando, Señor, ese hogar, Señor, Padre bendito. Esos hijos, Señor, esas ovejitas que tú has colocado, Señor, como canal, Señor, entre tú y nosotros, Señor. Sigue colocando, Señor, carbones encendidos, Señor, en los labios de nuestro pastor, Señor, para que tu palabra no regrese vacía, Señor, para que sea una palabra predicada, Señor, con denuevo, Señor, Padre bendito. Padre amado, porque solamente tú eres el dueño de toda la tierra, Señor, Padre amado. En esta mañana, Señor, declaramos que por medio de tu palabra, Señor, hemos recibido, Señor, y tú nos has dado ese poder y dominio propio, Señor, Padre bendito. Gracias te damos, Papito Dios, Papito amado, Señor, por colocar a estos siervos, Señor, Padre bendito, en nuestro camino, Señor. En esta mañana, Señor, hemos orado en tu precioso nombre y con el poder del Espíritu Santo, Señor, Padre amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Miremos, por favor, en el libro de Números, en el capítulo 27, vamos a leer los versos 18 al 20. Dice: Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. Preséntalo luego ante el sacerdote Eleazar y ante toda la consagración, y le darás el cargo en presencia de ellos. Pon parte de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos ante tu presencia, estamos exaltando, glorificando tu glorioso nombre, dándote a ti la gloria, la honra, toda la alabanza y la exaltación que solo a ti te pertenecen, en el nombre de Cristo Jesús. Dice entonces en la versión Dios habla hoy, el libro de Números, capítulo 27, versos 18 al 20. Dice: el Señor respondió a Moisés: Josué, hijo de Nun, es un hombre de espíritu. Tómalo y pon tus manos sobre su cabeza. Luego, preséntalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y dale el cargo delante de todos ellos. Pon sobre él parte de tu autoridad, para que todo el pueblo de Israel le obedezca. Bueno, en este pasaje, en el libro de Números, habla acerca del momento en el cual Dios le da la orden a Moisés de que entre los hijos de Israel escoja a Josué, hijo de Nun, para que suceda a Moisés en el gobierno y en el liderazgo de su pueblo, del pueblo de Dios. Esto pues se daba porque el Señor a Moisés ya le había dicho, le había anunciado que estaba cercana el momento de su partida, el momento de su muerte, y Israel no podía quedar a la deriva. Israel, digámoslo así, estaba a mitad del camino. Si bien había salido de la esclavitud de Egipto y se encontraba camino a la tierra prometida, todavía no había accedido a esa tierra prometida, y ese acceso a la tierra prometida pues no sería fácil. Dios haría que suceda, y eso siempre es así. Las cosas conforme al propósito de Dios en nuestra vida, es Dios el que hace que sucedan en un 95%. Pues en este contexto que estamos hablando, yo no puedo dar una cifra
exacta, esto es aproximado, pero hay un 5% que nos corresponde hacer a nosotros y que generalmente, aunque es un porcentaje pequeño de todo el proceso, pues para nosotros en nuestra condición en muchas ocasiones nos produce dificultad, temor, angustia, zozobra, impaciencia. Pero justamente para eso está la fe, para que nosotros, apoyados en la fe, ese 5% o el porcentaje que nos corresponda hacer, pues lo hagamos a través y parados, digámoslo así, en la fe, y así obtener el resultado que Dios quiere que obtengamos conforme a su propósito. Entonces les decía, Israel estaba en ese gran proceso de la salida de Egipto, de la travesía del desierto y del acceso a la tierra prometida. Ya estaban cerca en los límites de la tierra prometida, pero también estaba cerca la partida de Moisés, siervo de Dios, líder del pueblo de Israel. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque entenderán, si viene otra parte del proceso, que es el acceso a la tierra prometida, que implicaba a su vez hacer un espionaje, un trabajo de inteligencia acerca de la tierra prometida, y para eso había que escoger a unas personas. También había que pasar el Mar Rojo, aunque eso los espías los envió Moisés. También había que pasar, el río Jordán, había que conquistar las ciudades, había que poblar la tierra, había que desalojar a las tribus o a los habitantes que se encontraban en la tierra prometida. O sea, faltaba, digámoslo así, un 33% aproximadamente del propósito de Dios, en el cual era indispensable que el pueblo de Israel tuviera un liderazgo de parte de Dios. Por eso, estas instrucciones que le da Dios a Moisés, le dijo: toma a Josué. El escogido, ¿quién era? Josué. Y aquí da una razón, porque Josué es un hombre espiritual, porque así lo está diciendo en la versión Reina Valera, dice porque es un hombre en el cual hay espíritu, y en la versión Dios habla hoy dice porque es un hombre de espíritu. ¿Qué podemos entender? Que era un hombre con una buena vida espiritual, que la lámpara de Josué estaba permanentemente encendida por Dios. La lámpara de Jehová, que es el espíritu del hombre, en la lámpara de Josué había fuego de Dios. ¿Listo? En el espíritu de Josué había fuego de Dios. Y entonces aquí vamos llegando a una conclusión. Lo más importante para los proyectos, los propósitos de Dios, es que los hombres que Dios escoja sean hombres espirituales, que tengan la lámpara encendida. ¿Por qué eso? Pues sencillo, porque Dios es espíritu y Dios revela sus designios que son espirituales, que tienen un reflejo en lo natural. Entonces Dios necesita entenderse de espíritu a espíritu. ¿Por qué eso? Porque Dios va a decir unas palabras, va a hacer unas solicitudes, va a dar unas órdenes que el alma del ser humano no las alcanza, no las puede manejar. ¿Listo? Le pongo el ejemplo más didáctico que puede haber. Si Josué no hubiera sido un hombre espiritual, no hubiera sido un hombre cuya lámpara estaba encendida con fuego de Dios, en el momento en que Dios le dice la estrategia para tomar la ciudad de Jericó, Josué se hubiera opuesto, se hubiera resistido o se hubiera negado, porque la estrategia que le dio Dios a Josué y a Israel para tomar esta ciudad fue netamente espiritual. Si
Josué no hubiera sido espiritual, hubiera dicho: eso es imposible, yo tengo que armar un ejército, yo tengo que utilizar el arte de la guerra natural, utilizar a los generales. Y el asunto era que Israel venía de un peregrinaje de 40 años en el desierto, en donde no tenía un ejército así con esa capacidad militar ofensiva para tomar una ciudad. ¿Listo? Entonces el proyecto de Dios, el buen proyecto de Dios para Israel, se hubiera frustrado porque Dios no hubiera encontrado un hombre que le copie, un hombre con quien haya conexión entre la voluntad, el propósito, la estrategia y la forma de Dios. Por eso Dios le dice: mira, toma a Josué, un hombre espiritual o en quien hay espíritu, y pon tu mano sobre él. ¿Para qué le dice eso? Para que el espíritu, para que el fuego que había en la lámpara de Moisés, que no me alcanzo a imaginar cómo sería eso, un fuego tan extraordinario, tan grande, tan vivo en Moisés, de eso que había en Moisés fuera pasado o traspasado a Josué. ¿Listo? Y continúa diciéndole: preséntalo luego ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Viene una parte que es la santificación de Josué, presentarlo, hacer una presentación pública ante la autoridad religiosa que era el sumo sacerdote Eleazar, y también entre la autoridad civil que estaba representada por el pueblo. ¿Para qué? Para que tanto el sacerdocio como el pueblo reconozcan a Josué como el nuevo líder escogido y designado por Dios para liderar los destinos de Israel desde el momento en que Moisés dejara de existir. Dice, y continúa, dice: pon parte de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y como dice en la versión Reina Valera, dice: y pon sobre él parte de tu autoridad, no dice de tu dignidad, sino de tu autoridad, para que todo el pueblo de Israel le obedezca. Entonces, aparte del fulgor espiritual que había en Josué, era necesario que de parte de Moisés hubiera una transferencia de dignidad o de autoridad. ¿Para qué? Para que Josué fuera obedecido por el pueblo de Israel. ¿Listo? De lo contrario, no lo iban a obedecer. Y entonces aquí entendemos, esto mejor nos permite entender algo que lo hemos trabajado mucho y que hay que trabajarlo para que los propósitos de Dios se cumplan, para que en la iglesia, en los ministerios, haya salud espiritual y haya unanimidad, y la unidad y la unanimidad hacen de la iglesia, de la congregación, un cuerpo fuerte, un cuerpo poderoso. Cuando la iglesia se une, cuando la congregación está en unanimidad, pues tiene la fuerza del espíritu, tiene el vigor espiritual que necesita para llevar a cabo los propósitos de Dios. ¿Listo? Y hay que entender algo: la fe de Josué lo hacía digno de recibir parte de la dignidad o autoridad que estaba sobre Josué, no toda. Aquí podemos entender, o sea, una cosa era Josué, el sucesor de Moisés, otra cosa era Moisés. ¿Quién tenía más dignidad? Moisés, porque Moisés le transfirió parte de la dignidad, no se la transfirió toda. Podríamos decir algo:
¿Quién bendijo a quién? Moisés bendijo a Josué. ¿Y qué dice la escritura? Que el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién era mayor entonces? Moisés era mayor que Josué. Josué, por supuesto, todo lo que recibió, toda esa cantidad, esa abundancia de dignidad, de autoridad que recibió de parte de Moisés era porque se la merecía. Era un hombre íntegro, un hombre que vivía en el espíritu de una subordinación y sujeción comprobada a través de décadas de servicio pegado a los pies de Moisés. ¿Listo? Entonces eso nosotros lo debemos entender muy bien. ¿Por qué Josué? Porque él era el apto, era la persona que con obras de fe había demostrado que era merecedor de continuar con el liderazgo de Moisés. Dice la escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 29. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Josué recibió esa dignidad porque tenía fe. Y en Josué todo lo que se hizo conforme a su fe. O sea, la dignidad que recibió de Moisés, Josué, por la fe que tenía, se la merecía. ¿Listo? No fue una equivocación, no fue un apresuramiento, no fue un desatino, Josué no fue escogido en cara y sello ni en tin marín, sino por beneplácito de Dios, por dirección de Dios, por los méritos de la fe, las virtudes de fe que Dios vio en Josué. Y aquí, cuando digo méritos o virtudes en la fe, apoyémonos en lo que dice el apóstol Pedro en la primera epístola. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Listo? O sea que la práctica genuina de la fe va colocando en nosotros diferentes virtudes, y esas virtudes nos hacen dignos, como lo vemos aquí en el caso de Josué. Ahora bien, ¿qué vemos en Moisés? ¿Qué vemos en Josué? Que aparte del componente espiritual, aparte de que eran hombres espirituales, cuya lámpara, cuya antorcha ardía con el fuego del Espíritu Santo, también eran hombres de carácter. Y aquí hago una anotación: una cosa es ser de carácter y otra cosa es ser de mal carácter. Ni Moisés ni Josué eran de mal carácter. De carácter sí. ¿Listo? Y la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso que ha existido sobre la tierra, pero tenía carácter, lo mismo que Josué. Así lo dice en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. En este capítulo 24, verso 15 de Josué, el siervo de Dios está confrontando al pueblo de Dios, lo está llevando a la confrontación, a que el pueblo tome una decisión, y les muestra los posibles caminos, las posibles alternativas, y les señala la alternativa que él está dispuesto, que ya ha decidido tomar. ¿Cuál ha sido? Que él y su casa servirían a Jehová. ¿Listo? Eso lo miramos en el culto el domingo. Uno como siervo de Dios en muchas ocasiones es usado por Dios para confrontar al pueblo.
Y para confrontar al pueblo o a las personas o a las vidas, pues uno necesita no mal carácter, uno necesita carácter. ¿Listo? Y así era Josué y así era Moisés. ¿Qué más miramos en Josué, en el sucesor de Moisés? Autoridad. Es evidente que Moisés le impartió a Josué parte de su dignidad o autoridad. En el capítulo 1, en los versos 16 al 18, en la Nueva Versión Internacional, en el libro de Josué dice: ellos le respondieron a Josué: nosotros obedeceremos a todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes será condenado a muerte, pero tú sé fuerte y valiente. Mire que aquí el mismo pueblo está reconociendo la transferencia de autoridad que hubo de Moisés a Josué, porque están diciendo: nosotros obedecemos todo lo que nos has mandado, iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. ¿Por qué Israel le declara esto a Josué? Porque reconocían la transferencia de autoridad. La autoridad, esa impartición de Dios que estaba sobre Moisés, que era autoridad, esa misma impartición de Dios fue transferida a Josué y el pueblo la reconocía. Por eso le declaran: así como nos sujetamos y obedecimos a Moisés, nos sujetaremos a ti. ¿Listo? Muy, muy claro y muy interesante. Ahora bien, y aquí dice algo que lo vamos a complementar más adelante, y dice el pueblo: lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Primer punto, el pueblo reconoció, así sea tarde, así sea lo último, que definitivamente Moisés no se puso a sí mismo como caudillo en Israel. Aquí están reconociendo que fue Dios el que designó a Moisés como líder de su pueblo Israel. Reconocen la autoridad de Dios que había en Moisés. Por eso dicen: lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Ellos veían que efectivamente Dios estuvo con Moisés, que si Dios no hubiera estado con Moisés, lo de la salida de la tierra de Egipto, las veces que Moisés se reunió con el pueblo, con los ancianos, con los principales del pueblo de Israel, para hablarles acerca de la salida de la esclavitud de Egipto, no hubiera sido sino bla, 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 bla. Palabras, palabras, palabras de Moisés. Pero como no eran palabras, sino poder de Dios fluyendo a través de la boca de Moisés, entonces el pueblo pudo salir de la tierra de Egipto. ¿Listo? ¿Qué más se ve en Moisés y en Josué, en estos dos personajes? El respaldo de Dios. Y eso es muy importante y nosotros lo hemos enfatizado mucho y nos lo han enseñado en el ministerio. Y ayer o el domingo, en el culto de domingo, no se pierdan los cultos de domingo, ya no se queden, hago un paréntesis, con la disculpa de la pandemia, ahora el aforo ya es más amplio, asistan, no es necesario que se inscriban, mientras podamos congregarnos, pues hagámoslo, no se quede el domingo a veces perdiendo el tiempo. Sí, hay que descansar, hay cositas que hacer, pero espera, si uno pone en la balanza qué es más importante, qué es incluso, qué es perentorio, o sea, qué tiene
connotación de urgencia el congregarse. Alguien dirá, no, pero es que yo voy a trotar el domingo. Sí, vaya a trotar, pero después del culto. Es que yo tengo que lavar el carro. Vaya a lavar el carro después del culto del domingo. Es que yo tengo que ir a visitar a mi familia. Vaya, visite la familia después del culto. Es que, en fin, lo que sea, ponga primero al Señor, por favor. No piense que lo digo por algo mío, no. Estoy con la autoridad, con la investidura que de Dios tengo, les transmito ese sentir que tengo en mi corazón, que estoy seguro que es de Dios. ¿Listo? No, a ver, hay que salir de ese relajamiento espiritual y anímico que la pandemia trajo. Basta ya de ese relajamiento. ¿Listo? Es necesario volver a tomar las banderas de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, de su iglesia, y empezar a congregarnos con disposición, con amor, con entusiasmo, priorizando. Entonces les decía que el respaldo de Dios era algo evidente, tanto en Josué como en Moisés. En Josué 10, capítulo 10, versos 12 al 13, en la Nueva Traducción Viviente, dice: el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Esto pues es una muestra extrema del respaldo de Dios en la vida de Josué. Aunque Josué no había recibido el 100% de la autoridad que estaba en Moisés, sí recibió un porcentaje, una proporción que le permitía tener el respaldo de Dios de esta forma. Que Josué declare que el sol se detenga en Gabaón y que Dios propicie eso, que el sol se detenga en Gabaón. Eso pues era evidente tanto en Josué como en Moisés. También dice la palabra de Dios en el libro de Números, en el capítulo 12, en los versos 2 y 3, dice: y se levantaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, miembros del consejo, hombres de renombre. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os encumbráis vosotros sobre la congregación de Jehová? Este pasaje es bastante interesante porque aquí está hablando acerca de un levantamiento que hubo en el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, protagonizado por 250 hombres que eran pues los príncipes de la congregación, los príncipes de las familias de Israel, miembros del consejo, dice aquí hombres de renombre, o sea, personas ilustres, estudiosas, conocedoras, en fin, personas, aquí lo dice con claridad, personas con renombre. ¿Listo? ¿Qué sucedió? Que se levantaron en rebeldía, que se levantaron a no reconocer la autoridad, el liderazgo de Moisés y de su hermano Aarón, y que les dijeron: basta ya de vosotros,
toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Qué están reflejando? Que estos hombres, estos 250 hombres, príncipes, hombres de renombre, se hartaron de el liderazgo de Moisés y de Aarón. ¿Listo? Y mire, esto es importante tocarlo y hay que decirlo. En ocasiones a todas las personas que estamos bajo autoridad, por más que la autoridad nos sea favorable, por más que hallemos gracia a los ojos de la autoridad, que haya una buena relación, siempre en el corazón del ser humano va a haber ese impulso por sentirse hastiado de la autoridad, por no querer seguir, por no verla conveniente, por no ver útil esa condición de estar bajo autoridad. Y ellos pues tenían ese sentimiento, esa emoción. En ese momento de la historia del pueblo de Israel, en estos 250 hombres estaba moviendo eso en su corazón, que estaban hartos de Moisés y de Aarón. Por eso dijeron: basta ya de vosotros. ¿Listo? Ahora bien, está bien que las personas se sientan hastiadas, que ya no quieran más, que se sientan fastidiados, pero recordemos que Israel se encontraba en una peregrinación hacia la tierra prometida y que Dios había delegado a Moisés y Aarón para que sean los líderes, los representantes, los enviados de Dios para dirigir al pueblo de Israel durante este peregrinaje. O sea, no dependía de Moisés ni de Aarón, porque ni Moisés ni Aarón se pusieron por su propia voluntad. Fue Dios quien los puso, y fue Dios quien los sostuvo, y fue Dios quien los respaldó. Diferente es que Moisés y Aarón no tuvieran el respaldo de Dios. Ahí sí que pereza, ahí sí se les daba la razón. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Es como que si un grupo de personas estuvieran extraviadas en medio del desierto y estuvieran enojados, bravos, y no quisieran entre ellos a las personas que tienen la brújula, que tienen el mapa, que llevan el agua y que llevan la comida. Eso sería un absurdo, o es un absurdo. ¿Listo? Porque si lo rechazan de tajo, pues de seguro pierden la vida, porque no van a poder salir del desierto, no tienen la lámpara, la luz, la brújula, no tienen el alimento y no tienen el agua para poderse sustentar mientras hacen el peregrinaje. Así de mal estaba el pueblo de Israel, especialmente sus príncipes. Por eso le digo a cualquiera de los que estamos bajo autoridad, porque yo estoy bajo autoridad, más de 30 años hace que estoy bajo la autoridad de un liderazgo espiritual puesto por Dios. En ocasiones uno puede decir, bueno, ya, pero mire que ese sentimiento, esa emoción, ese deseo, eso se quita rápido, porque uno facilito llega a la conclusión: es que la autoridad lo que ha hecho es bendecirme, es que lo que ha hecho Dios por medio de la autoridad, del liderazgo, ha sido bendecirme, guardarme de perderme en el desierto. A través de la autoridad ha venido el sustento de pan, de agua, el consuelo, la protección, la liberación. Entonces, pues, no es justo, no es acertado, no es correcto que las personas se carguen en contra de la autoridad.
Y mire, aquí lo hizo la gente de renombre en Israel. Ahora bien, si usted lee el capítulo 16 del libro de Números completicos, va a encontrar algo, no sé el verso exacto, pero sí me llamó la atención. Ese verso dice que estos hombres, príncipes de Israel, hombres de renombre, con eso que dijeron, basta ya de vosotros. Toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os encumbráis vosotros sobre la congregación de Jehová? Error. Ni Moisés ni Aarón se encumbraron sobre la congregación de Israel. ¿Listo? Fueron puestos por Dios. Y mire, después de que estas personas le hablan así a Moisés y Aarón, ¿qué hicieron estos hombres? Postrarse sobre sus rostros, porque el disgusto de Dios estaba al rojo vivo y Dios quería que Moisés y Aarón se aparten para destruir a este pueblo, a estas personas, perdón, a los que habían hablado así. Total, Moisés y Aarón se postraron rostro en tierra, empezaron a clamar, a interceder para apaciguar la justa ira de Dios. Sin embargo, estos hombres, estos 250 hombres, más sus familias, más sus pertenencias, fueron puestos cada uno frente a su tienda, a su carpa, con su familia, sus pertenencias, sus parientes, y dice que la tierra se abrió y descendieron vivos al Seol. Alguien dirá, eso es falso. Bueno, yo no digo nada. Yo cumplo con transmitirles lo que dice la Biblia. ¿Listo? Cada cual es libre de aceptar o no aceptar, de contender o no contender. Esta palabra no es mía, esto es palabra de Dios y yo cumplo con transmitirla. Sí, entonces, bíblicamente, aquí estamos viendo el disgusto de Dios con estas personas que obraron mal, que tergiversaron la realidad. ¿Por qué? Porque ni Moisés ni Aarón se habían encumbrado sobre el pueblo y no tenían por qué hartarse. Oiga, ¿por qué hartarse de la persona que intercede por uno? ¿Qué error? ¿Sí se da cuenta? ¿Qué error? Porque después de semejantes palabras tan duras, tan difíciles que salieron de la boca de estos hombres, príncipes de Israel, ¿qué procedieron a hacer Moisés y Aarón? Postrarse sobre su rostro y pedir misericordia. Entonces uno se da cuenta que Dios, claro, Dios es justo, muy justo, y tenía toda la razón de indignarse, de molestarse contra estos hombres. ¿Por qué? Porque estaban hablando mal, estaban hablando falsedades, estaban permitiendo que su boca fuera inflamada por el infierno, que su corazón mejor fuera inflamado por el infierno para hablar semejantes cosas, porque así dice la palabra de Dios, ¿sí? Que la lengua es un instrumento peligrosísimo, que la lengua es inflamada por el infierno e inflama la rueda de la creación. Estos hombres, Coré, Datán, Abiram y otro no recuerdo el nombre, y junto con los príncipes permitieron que su corazón fuera inflamado, fuera encendido por el fuego del infierno.
Al infierno le gusta el caos, al infierno le gusta el desorden, en el infierno les gusta vender la propaganda de que cada uno es libre de hacer lo que quiera. ¿Por qué digo vender la propaganda? Porque cuando las almas se van allá al infierno se van a dar cuenta que allá no hay caos. Allá se van a tener que sujetarse a principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Listo? Recordemos que Dios es un Dios de orden. Y entonces les decía que qué duro fastidiarse, hartarse de las personas que interceden delante de Dios por nosotros. Eso, mis queridos hermanos, no debe ser así. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana estamos ante tu presencia. Yo coloco los tributos de tus hijos, Señor. Te doy gracias por la generosidad tuya para con tus hijos. Gracias porque tú has sido propicio a sus necesidades, Señor. Gracias porque tú les has provisto a cada uno, Señor, oportunamente, abundantemente. De lo recibido de tu mano te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te bendecimos en esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor. En nuestra boca siempre estará la gratitud a ti por todo lo que tú nos has dado, por la vida, por la salud, por el amor con el cual nos cuidas, por el amor, la delicadeza, la experticia con la cual cuidas de nuestras almas, Señor. Yo estoy orando para que el Espíritu Santo de Dios toque a cada uno de tus hijos, toque a cada una de tus hijas, Señor, que sea tu Santo Espíritu bendiciendo a tu pueblo amado, bendiciendo a Torrefuerte, bendiciendo a Genezaret, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fluya en esta congregación, Señor, que entendamos los designios de Dios, que entendamos los propósitos, los tiempos, las ocasiones de Dios, que las podamos entender, Señor, los métodos de Dios, que nosotros los entendamos para que no estemos divagando, para que no cometamos errores contra nosotros mismos, Señor. Oramos por la Iglesia Cristiana Salem, por nuestros apóstoles Álvaro Rud, el pastor Álvaro Andrés, el pastor Leonardo, la pastora María Alejandra, Señor, clamamos por sus vidas, sígueles ayudando. De igual manera, clamamos por todas las ovejitas de este ministerio, por los líderes, los pastores, las familias de Salem. Las ponemos delante de ti para que seas propicio, Señor. Sé propicio a la necesidad de esta iglesia cristiana, de este remanente, Señor. Sé propicio con Colombia, Señor. Ten misericordia de Colombia. De corazón, postrados ante tu presencia, Señor, te pedimos por Colombia, porque este día 28, o qué días hoy, no sé qué fecha, lo que sé es que hay unas marchas, y te pedimos, Señor Jesucristo, que seas tú teniendo misericordia, Señor, que calmes los ánimos en el nombre de Jesús. Muévete, Espíritu Santo, muévete, Espíritu Santo, muévete, Espíritu Santo, en Colombia, en los corazones, Señor. Aquieta los ánimos. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En el nombre de Jesús oramos por Colombia, oramos por esta tierra, Señor, en la cual tú nos has puesto. Oramos por la tierra de Israel, Señor, para que la paz de Dios esté sobre la tierra de Israel, sobre la tierra de Jerusalén. Yo bendigo a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.